Buenos días, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a esta conferencia cuyo tema se titula Practica el perdón, pero no vuelvas a convivir con quien te maltrata. Esta frase fue dicha por el psicólogo Fernando Leiva de Perú. Otra frase muy importante citando a un gran personaje de la historia. Perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. John F. Kennedy. Mucha gente dice, yo perdono, pero no olvido. Yo les digo, hacen bien en no olvidar, para no volver a tropezar dos veces con la misma piedra. Pero de que tienen que perdonar. Es un mandato bíblico. No es algo de tomar a la ligera, porque la ciencia lo ha demostrado. Si tú guardas un rencor, esto te envenena a ti mismo. Y hay estudios que relacionan incluso el cáncer con la falta de perdón, con el rencor guardado, con el rencor almacenado. Uno tiene que perdonar la ofensa obligatoriamente, porque lo dice la Biblia, porque lo dice Dios. Es un mandato, es algo que es nuestra obligación. Ese es el trato. Perdona a tu ofensor y yo te perdonaré a ti, dice el Señor. La mejor forma de vencer a un enemigo es hacerlo tu amigo. Si te engañan una vez, es culpa del otro. Si te engañan dos, es culpa tuya. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades de las regiones celestes. Tenemos el caso de los amigos y de la esposa de Job, que fueron cambiados, fueron poseídos por Satanás para incitarle a que él reniegue de Dios y lo maldiga. Maldice a Dios y muere. La misma esposa de Job, los mismos amigos de Job. Tenemos el caso de Pedro en la entrada de Jerusalén, cuando con muy buenas intenciones quiso detener a Jesús que haga su entrada triunfal. Y Jesús, viendo que era una posesión de Satanás sobre Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él sabía que no era Pedro, era Satanás el que estaba influenciando a Pedro. Tenemos el caso de David, que fue atacado por Satanás mentalmente y fue incitado a hacer el censo, lo que trajo terribles consecuencias, porque el censo solamente podía ser ordenado por Dios. Y David desobedeció y censó al pueblo de Israel en contra de la voluntad de Dios, incitado mentalmente por Satanás. Por eso la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. En el original griego dice, no ignoramos sus ataques mentales. No tolerar maltrato con ningún círculo social ni familiar. Nosotros ponemos excusas y ponemos mucho libertinaje, a veces, dejando pasar el maltrato físico como última instancia, sabiendo que hay otras formas de maltrato. Hay maltratos muy sutiles, como hay personalidades que son pasivo-agresivas, que te dicen groserías de una manera calmada. Tienes que alejarte de esas personas tóxicas, de esos vampiros emocionales. Incluso en la misma casa, en el mismo círculo familiar, no tienes que tolerar maltrato de ninguna forma. Dejarte de hablar es una forma psicológica de maltrato. Es la ley del hielo. No puedes tolerar ninguna indiferencia, ningún maltrato, ni verbal, ni físico, ni psicológico. Así sea tu mismísimo padre o tu madre, como lo dijo Enrique Corbera, un experto en neuroemoción de España, ni que fuera la Virgen Santísima. Jesús perdonó a todos en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero jamás comió ni andó con los fariseos. Él estuvo rodeado de gente común. Estuvo rodeado de ladrones, estuvo rodeado del cobrador de impuestos, de Zaqueo, que después lo invitó a su casa. Estuvo rodeado de gente promedio y amó a todos, incluso a los mismos fariseos
que conspiraron en contra de su muerte, pero jamás estuvo comulgando con ellos ni comiendo en su propia mesa. Muchas veces el perdón es mal interpretado. Si tú haces un negocio y te roba tu socio y tú lo perdonas, no significa que porque lo perdonaste vayas a volver a hacer negocios con este socio, porque es un ladrón. Si te defraudó, te estafó, te robó, tienes que hacerlo a un lado, olvidarte para siempre de hacer negocios con ese ladrón. Y así en todos los aspectos de la vida. La persona que te ofende, que te lastima, que no te respeta, no te ama. Porque el amor se manifiesta en los hechos. Tú debes perdonarle porque es una obligación divina. Es una obligación que viene del cielo. Tienes que perdonarle porque te conviene a ti, porque me conviene a mí, porque es mi paz, mi tranquilidad, mi sosiego. Pero ya no tiene que estar en tu círculo de amigos. No tiene que estar en tu círculo cercano. Incluso en el seno familiar. Tienes que guardar distancia con estos vampiros emocionales. El hecho que tú perdones no significa que vas a estar de ñañito, de besitos y abrazos con el agresor. No, identifica esta personalidad agresiva y pasiva que viene mezclada, viene fusionada. Y apártate, mantén tu distancia. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen y maldicen, dice la Biblia. Deja tu ofrenda. Si el momento de ofrendar recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano o de otro, haz la paz y continúa con tu ofrenda. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntaron a Jesús, sus discípulos, y él dijo, perdona a tu hermano 70 veces 7. Pero esto no significa que tengas que multiplicar 70 veces 7, porque serían 490 veces y te quedas libre de la obligación. Esto quiere decir que tienes que perdonarlo siempre. Lo que te dije anteriormente, hace un momento, el perdón es de toda la vida. El perdón es para siempre. Haz de tu vida una práctica del perdón. Pero esto no quiere decir que tengas que convivir con el agresor, que tengas la obligación de tener una relación hipócrita. El perdón es un mandato de Dios. La familia no se puede escoger, pero los amigos sí. Pero yo les digo que escojas a tu familia por el trato, no por la sangre. Porque muchas veces justificamos los vínculos familiares para permitir violencia y agresión camuflada. No tenemos que tolerar la violencia en ninguna faceta de nuestra vida. Nacimos para ser felices, no perfectos. Muchas gracias.